presencia del Espíritu Santo, Él en medio de su pueblo se manifestó en estas dos formas: fuego y el viento que sopla sobre nosotros. Y voy a empezar con la ayuda del Espíritu Santo, no sé si mezclándolas, no sé si enfocándome en una, pero lo primero es: ¿cuántos recuerdan, cuántos ubican cuando el profeta Ezequiel, Dios lo toma para decirle: hey, te voy a trasladar a un lugar? Y él llega a ese lugar espiritual y empieza a ver un valle. ¿Qué ves? Un valle de huesos secos en extremo. ¿Cuántos recuerdan esa escritura? ¿Cuántos recuerdan esa escritura? ¿Cuántos recuerdan esa escritura? Entonces, fíjense nada más, porque esto es muy trascendente. Dice que el Espíritu, y no es la única ocasión en que en la Biblia vemos que el Espíritu lo lleva a un momento donde él puede ver algo espiritual. Y yo quiero hacer un paréntesis en esto. Yo creo que donde 2 o 3 se congregan en su nombre, Dios desciende. Él está aquí. Él está aquí. Él no llega donde hay mucha gente o donde hay poca. No es cuestión de número de gente. Él no llega a lugares amplios o pequeños. No es cuestión del lugar o del tamaño del lugar. Él llega donde 2 o 3 se congregan en su nombre. ¿Hay aquí alguien que esté congregado en su nombre? Mire, ya que vemos más de 2 o 3, por eso Él desciende a este lugar. Pero esa presencia de Dios, y que nos quiere bendecir y que ya está aquí en medio de nosotros, requiere que también nosotros accesemos a esa esfera espiritual. Porque si no accesamos, estando en el mismo lugar, alguien escucha la voz de Dios, otro oye ruido. Porque si no accesamos, Él se mueve en medio de nosotros. Pero escúcheme bien, y unos son transformados, cambiados, y otros se quedan así como de: pues no pasó nada. Porque no solo es que Dios descienda, es que nosotros accesemos a 2 atmósferas, la terrenal, pero a la misma vez la espiritual. Y esto es más que sorprendente, porque desde que he empezado a meditar en eso, digo, me quedo sorprendido. Encuentro a cada rato historias donde yo digo: esto no lo había visto así en ese tiempo. Jesús llama a 3 de los discípulos y le dice: vengan, acompáñenme. Cuando llegan a un punto alto, entonces en ese momento Jesús se transfigura. Y al transfigurarse y elevarse, ¿sabe qué pasó en esa atmósfera espiritual? Empezó a tener comunicación con 2 profetas, Elías y Moisés. Por si usted no sabía, Moisés era profeta. Entonces empieza a hablar, pero escuche bien. Pero ellos estaban hablando y cosas del reino, yo no sé qué cosas, pero ahí había una comunicación. Pero ¿qué pasó con los 3 que habían subido? Ellos no simplemente dijeron: ay, ¿a dónde se habrá ido Jesús? No, ellos pudieron ver que estaban ellos 3. No pudieron solo a Jesús, vieron a los 3. ¿Por qué pudieron ver a los 3? Porque ellos se elevaron al mundo espiritual. Señor, abre nuestros ojos para que nosotros podamos ver siempre la dimensión del Espíritu, que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros, que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo, y que hay muchas cosas que Dios nos quiere comunicar. ¿Cuántas veces? La Biblia solo dice de esa ocasión, pero yo te pregunto, ¿y cuántas veces habrá pasado cosas similares que no están escritas? ¿Por qué? Porque no había testigos. En esa ocasión mandó llamar a los 3. Pero ¿cuántas veces Jesús en oración, qué hacía? Trascendía al mundo espiritual y escuchaba. Y no solo escuchaba, escuche bien, cuando Jesús hacía los milagros, Él decía: lo que vi hacer a mi Padre. ¿Sí está aquí conmigo? O sea, hay una trascendencia en el mundo espiritual. Necesitamos trascender al mundo espiritual. Que tú vayas más allá de mi voz, que vayas más allá de mi ropa o de mis maneras de hablar. Que tú trasciendas al mundo espiritual. Y si tú haces eso, nuestras vidas en un instante pueden ser transformadas, cambiadas, empoderadas, pero con el verdadero poder del Espíritu Santo. Desde la oración. Porque sabes, no pasa nada si yo escucho a alguien orar. Y aunque puede hablar, puede orar poderoso. Es más, puede ser el apóstol Hugo en persona. Pero si yo solo lo estoy oyendo orar, yo puedo estar ahí sentado y él está siendo tocado, él está siendo incendiado en el fuego. Pero si yo nada más escucho orar, amado, no es escuchar orar, es orar con el que está dirigiendo. Dios trae a Ezequiel. ¿Qué ves? Un valle de huesos secos. Lo hizo pasar por en medio. No, pero míralos bien. No, empezó a pasar por en medio de... ¿Cómo los ves? ¿Cómo los estás viendo? Y de repente el profeta dice: no. Y los describe y dice: estaban secos en extremo.
Y Dios le dice: ¿vivirán esos huesos? Señor, tú lo sabes. Y en ese momento Dios le dice: profetízale a esos huesos. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y entonces, amado, Él empieza a declarar y un terremoto empieza a suceder. La tierra, el mundo espiritual, esa atmósfera se empieza a sacudir. Y empieza a sacudirse de tal manera que esos huesos empiezan a temblar, pero en el temblor empiezan a unirse, empieza a suceder algo sobrenatural. Tendones empiezan a subir sobre los huesos empiezan a unirse en ese temblor, empieza a subir músculo, empieza a subir piel que cubre todo el cuerpo, solamente por lo que el profeta declaró sobre esos huesos secos. Pero llegó el momento en donde, cuando todo estaban ya ahí, bien formados, estructurados, amado, y termina el temblor, en ese momento ya no era un valle de huesos secos, ahora era un valle de un ejército muerto. Y oyeron palabra de Jehová, pero solo pasó a ser un ejército grande, pero muerto. En el nombre de Jesús, ahí no quedó la obra de Dios. Y Dios de alguna manera ha hecho mover en este mundo todas las cosas para, en ese estertor, unirnos como un cuerpo de Cristo. Unirnos y irnos conectando con el cuerpo. Dice la Escritura: por las coyunturas unido recibe su crecimiento. Pero la obra de Dios apenas ha comenzado. Era solo un ejército muy grande, pero muerto. ¿Qué pasó? Eso, cuando le pregunta a Dios: ¿estos huesos vivirán? Te digo algo: si tú y yo estamos en pie hoy, es por el soplo del Omnipotente. ¿Sabes cómo empezó la creación en Adán? Adán era igual, un simple cuerpo de polvo, más seco que este valle de huesos secos. Adán era simplemente polvo, amado, que Dios tomó su mano y formó. Tal vez formó barro, tal vez le dio la forma perfecta, pero no era más que polvo, igualito que ese valle de huesos secos. Hasta que Dios sopló de su espíritu, fue Adán un alma viviente. Amado, sobre de la iglesia de Dios, Dios va a soplar, porque Él no quiere que simplemente seamos un ejército muerto o un montón de gente metida en la iglesia. No sirve de nada iglesias, mega iglesias, si el Espíritu Santo no sopla. Se volverán grupos grandísimos, gloriosos, muy bonitos, muy inspiradores para las cosas naturales. Pero, amado, para hacer la obra que Dios necesita que hagamos en este tiempo, se va a requerir que el Espíritu de Dios sople sobre nosotros. Sople sobre mí, sople sobre ti, sople sobre nuestros hogares, sople sobre esta iglesia, sople sobre esta comunidad, para que volvamos a la vida. Sin el soplo de Dios estamos más que muertos, más que polvo seco y muerto. Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos. Sopla de los cuatro vientos. Sopla de los cuatro vientos. Espíritu, ven de los cuatro vientos. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y vivirán. Diga conmigo: y vivirán. Job 32 dice, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace ¿qué? Le hace que entienda. Amado, ¿cuántas veces yo vine a la iglesia, yo me sentaba ahí atrás y yo oía mensajes, amado, pero yo ni le entendía, yo no captaba nada, y yo veía que todo el mundo gritaba, se alegraba, se sentían ungidos, tocados por Dios. Yo decía: yo no entiendo, hasta que el soplo de Dios vino sobre mí. Y empecé a entender. Y aunque tuve que dar unos pasos de fe, porque le pregunté al pastor: pastor, no le entiendo, explíqueme. Y él me dijo: ve con fulano que te explique. Pastor, pues yo le estoy preguntando a usted, tú vas con fulano y que te explique. Y cuando yo obedecí esos pasos de fe, algo empezó a suceder. Me explicaba. Y yo seguía, pues no, sigo sin entender. Pero como él me dijo: es súper fácil, y yo seguí sin entender. Yo dije:
Porque si está fácil y no entiendo. Pero es que las cosas espirituales necesitan discernirse y entenderse espiritualmente. Se necesita el soplo del Omnipotente para ayudarnos a entender las cosas espirituales. ¿Por qué Jesús no desde el principio, en vez de llamar a 12, por qué no llamó a una multitud, hermano? A 12 sobre de los cuales Él iba a transmitir del mismo Espíritu que lo levantó de los muertos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora quiero ir un poquito a lo del fuego. El fuego, hay un fuego de Dios que tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo, que tiene que ver con la presencia de Dios, que se manifiesta en un fuego que no es común, un fuego que tiene una característica, un fuego que está sobre de algo o sobre de alguien, pero a pesar de que está ardiendo en ese fuego, no es consumido, pero no es consumida el algo o la persona, pero sí es consumido todo lo que no es santo. Y hubo un momento donde en un monte muy alto había una zarza, y esa zarza, en esa zarza, rodeando esa zarza, estaba manifestada la presencia de Dios como fuego que estaba sobre la zarza, pero la zarza no se consumía. Pero ¿sabe qué sí consumía? Consumía todo lo que no era santo alrededor. Alrededor de esa zarza, ese lugar era santo. Es más, voy más allá. El monte donde estaba la zarza que ardía con el fuego de Dios, el monte era el monte santo de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero usted se imagina que el Dios que creó a Adán desde el principio para tener comunión con él, usted se imagina que ese Dios estaba allá en un monte manifestándose sobre de una zarza. ¿Usted cree que eso era la voluntad de Dios? Qué triste sería que la presencia de Dios se manifestara sobre de algo y no sobre de alguien. Sobre de algo que ni siquiera fue creado para cargar la presencia de Dios, pero Dios tomó esa zarza para manifestar su fuego, un fuego que no la consumía. Y eso fue lo que vio Moisés. Y yo creo que cuando precisamente Moisés se acerca, es por eso, dice la Biblia, que Dios vio que venía y le habló: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Es santo. Dios no quiere estar sobre cosas. Dios no quiere que las piedras hablen. ¿Ya me entendiste? Que nosotros somos los que tenemos que, danzando, mover las sillas, porque aquí yo quiero gozarme en la presencia de mi Dios. Por eso desde la zarza Dios levanta a Moisés para decirle: vas, sacas a mi pueblo, a que vengan a celebrarme fiesta. Haga fiesta, haga algo, haga ruido de júbilo, de gozo, haga algo. Padre bendito. Pero ¿sabe una cosa? Dios le había prometido al pueblo una tierra que fluía leche y miel, porque ya Dios le había profetizado: van a estar esclavos, pero yo los sacaré, y todo un rollo, amado. ¿Y qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar con el pueblo una vez que celebraran fiesta, una vez que subieran ahí en el monte Sinaí y celebraran fiesta? ¿Qué iba a pasar si ellos iban a ir a la tierra prometida, amado? Ellos iban a ir a la tierra prometida. ¿Qué iba a pasar entonces? Iban a la tierra y Dios se iba a quedar en el monte. Porque no era el plan de Dios. Así que Dios empezó a decirles: yo voy a ir con ustedes. Y no solo eso, esta manifestación de fuego que ven en este monte, en esta zarza, yo la voy a manifestar con ustedes. Y entonces Él empezó a manifestar de día en la nube, pero de noche, amado, porque tú tienes que ver que la presencia de Dios, por eso te digo, de nube, viento; de noche, columna de fuego. Y entonces
protegiéndolos, manifestándose. Pero llegó el momento, que ellos tuvieron que empezar a preparar lo que hoy le conocemos como el tabernáculo. Y Dios les dio instrucciones, qué medidas, de qué colores, con qué materiales. Y ellos empezaron a construir todo lo que es el tabernáculo. Hermano, eran muchos detalles dentro del tabernáculo, cosas desde el lavacro, donde tenían que lavarse, donde el altar de bronce, la mesa del propiciatorio, muchas cosas. Aparte, ese tabernáculo, amado, tenía que estar armado a detalle, con diferentes pieles, diferentes colores. Y llegaba el momento en el que entonces había un lugar santo, pero después de eso había un lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Y precisamente sobre del arca del pacto Dios se iba a manifestar de la misma manera, como nube de día y columna de fuego de noche. Y entonces, cada vez que la nube se movía, que la columna de fuego se movía, se levantaba, se movía, tenían que cargar el tabernáculo, tenían que cargarlo para llevarlo. Y a donde ahí volvían a armar todo y volvía a descender. Y usted podrá decir, pastor, pero es que era glorioso el arca del pacto, ese lugar santísimo. Pues el plan de Dios no era manifestar su fuego sobre un arca. Era algo más, hermano. Era algo más. ¿Sabe? A ese lugar solo entraba un hombre. Uno. Millones del pueblo, millones. Y solo entraba uno. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que yo oiga su voz, sino que la oigamos todos. Su voluntad no es solo que un hombre entre, sino que entremos todos, que disfrutemos de la presencia todos, grandes y pequeños, jóvenes y niños, los que apenas van llegando y los que tienen mucho tiempo, los pobres y los ricos, los letrados y los que tal vez ni saben leer. Dios quiere que cada uno de nosotros disfrutemos de su presencia. Así que eso no era el plan de Dios. Pero llegó el momento que va cambiando la situación. Llegan los reyes y llega el rey David. Y el rey David entonces empieza a gobernar, amado, empieza a construir un palacio para él. Y cuando él de repente se siente cómodo y dice, oh, qué bonito piso de mármol, wow, qué columnas tan grandes de mi templo. Y cuando voltea a ver el arca, que era lo que representaba la presencia de Dios, él dice, ¿y el arca? Sin casa. ¿Cómo es posible que yo tenga casa? Y entonces David quiso construir casa y Dios le dijo, no, tú no, pero tu hijo sí. Y Salomón ahora, hermano, empieza a edificar un templo, amado, glorioso, lleno de oro, a detalle, 1000 veces mejor que ninguna iglesia que he visto, no importa la que usted me diga, glorioso en verdad. Y cuando Salomón acaba el templo y pone todo en su lugar y empieza a orar y empieza a decir, ¿será que el Dios del cielo habitará en esta cosa? Creo que es nada después de tanto que se hizo, tanta inversión, amado, fue mucho dinero. ¿Será que Dios? Pero él oró y dijo, Señor, dirigidos por ti, financiados por ti, aquí está esto. Y cuando hubo orado, la presencia de Dios se manifestó y volvió a manifestarse la nube en la columna de fuego. Usted lo puede leer en la Biblia, al grado de que los sacerdotes no podían ni entrar, postrados afuera del templo, adoraban al Dios que se manifestó sobre un tabernáculo de pieles y no se quemaba, aunque se manifestó con fuego, así como en la zarza. Ahora sobre el santuario, y el santuario manifestando la nube y el fuego, y tampoco se consumía. Y qué glorioso porque los salmos dicen,
cuánto deseo habitar en la presencia. ¿Cuándo iré a la casa de Dios? Y me regocijaré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero le digo algo, a pesar de esa hambre y sed de David, de esa hambre y sed de Salomón al ver el templo, escúcheme bien, pero ellos iban, estaban ahí, adoraban, podían postrarse sin pensar en el tiempo, sin pensar en ningún momento, cuántos minutos ya pasaron, cuánto ya sé yo. No, ellos estaban ahí deleitándose en la presencia de Dios. Pero había un momento en el que agarraban sus tiliches y se iban a su casa. Pregunta, ¿cuántos de ustedes vinieron para ya quedarse definitivamente? ¿A poco vas a regresar a tu casa? Tú también. Está muy cerca, digo. ¿Para qué regresas? Ustedes están más cerca. Ya mejor pásense sus cosas, es bien rápido. ¿Cuántos van a regresar a su casa? Así que con todo y templo glorioso y todo y templo majestuoso, no era la voluntad de Dios habitar ahí. Porque en cuanto el pueblo se iba. Qué profundo, ¿no? En cuanto el pueblo se iba. Y era muy triste, amado. Era muy triste eso. Además, un pueblo que se olvidan de Dios. Sí, ahí está el templo. Presumo el templo, pero ¿y de Dios? Y los mandamientos de Dios, ahí los voy haciendo a mi manera. Y las cosas de Dios despreciadas. Ese templo hoy en día no existe. Y no existe porque por causa de que el pueblo de Dios menospreció al que llenaba el templo con fuego. ¿Cómo estaba en la situación en el pueblo de Israel? Que llegó un momento en el que va pasando Salomón, vienen otros reyes, empiezan a hacer lo malo, se empiezan a olvidar de Dios, no duran mucho, viene otro rey y luego dice la Biblia, y ese rey hizo lo mismo y todavía unas cositas más, peor, y muere. Y luego vienen otros, el reino se divide y vienen otros e hicieron peor que los anteriores. Y vienen otros e hicieron peor que los anteriores. Amado, no se trata de que cada vez seamos mejores y que los que vienen o se suben sobre nuestros hombros siempre alcancen más, tengan más revelación, ¿sí o no? Pero ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Venía otro rey y peor la cosa, no solo con el que gobernaba, también con el pueblo. Al pueblo le convenía que el rey estuviera en lo malo, porque en un sentido, aunque sufrían las consecuencias, pero también ellos tenían libertad de hacer lo que se les pegaba a su regalada gana. Fue tan complicado que llegó el momento de que gobernó Acab. ¿Alguien se acuerda de Acab? Y que todavía se casa con Jezabel y la cosa se puso peor que en ningún momento. No, 850 profetas, 450 de Baal, 400 de Acera, que los mantenían comiendo de lo mejor del cielo, de lo mejor que tenía el rey, engordándolos ahí. 850 y 100 profetas de Dios escondidos comiendo solo pan y agua. Y al pueblo no le importaba, al rey menos. Levantaban en los lugares santos, levantaban idolatría. ¿Cuántos se acuerdan del profeta Elías? Que le llamamos el nombre clásico del profeta Elías, ¿el profeta qué? ¿El profeta qué? ¿El profeta de qué, hermano? Así le llamamos nosotros. Pero si usted busca en la Biblia, él nunca se dijo a sí mismo, yo soy el profeta de fuego. Deberíamos de llamarle el profeta del Dios del fuego. Las cosas se distorsionan en el reino cuando a los hombres se les llama el gran varón de Dios, en vez de llamarles el varón o el siervo que tiene un Dios grande.
Dios mismo les dijo: cuando entren a la tierra prometida, no se olviden de Jehová su Dios, porque acontecerá que si oyeres atentamente y haces todas estas bendiciones, te perseguirán, pero también si no. Y este profeta, viendo toda esa situación, seguro oraba: Señor, mira nomás cómo está la cosa. Y Dios lo manda a hacer algo que usted conoce toda la historia de la confrontación con los profetas de Baal, y que se armó el altar, etcétera, etcétera. Pero llegó el momento, llegó el turno de Elías. Y sabe, Elías le dijo al pueblo: acérquense a mí. ¿Y sabe qué fue lo primero que tuvo que hacer Elías? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué fue lo primero que tuvo que hacer Elías? Restaurar el altar de Jehová que estaba derrumbado. No va a haber fuego si el altar está derribado. ¿Cuál es mi expectativa para el Congreso, amado? Que los que lleguemos, los que estemos y los que somos de Maranata, lleguemos a ese momento con el altar restaurado. Es que no hay fuego en el altar. Voy a decirlo en palabras clásicas: no hay fuego en el que predica, no hay fuego en el que está aquí enfrente, no hay fuego en los que ministran. Es que nunca sentiremos el fuego si no restauramos nuestro altar personal. Y dice la Escritura que empezó a reparar el altar con 12 piedras, que cada una representaba a la tribu de Israel, dando a entender que las 12 necesitaban restauración. No se enoje conmigo, pero de todas las familias de Maranata, no hay una que no necesite restauración en un área. Y me incluyo. Habrá algún área, pero estamos en el propósito de Dios. Y después, usted sabe todo lo que hizo. Pero llegó el momento en el que hizo la oración. Hizo una oración a Dios. Y usted búsquele por donde le busque. Él jamás oró diciéndole a Dios: Dios, envía fuego. No pidió fuego, solo pidió: respóndeme, para que ellos sepan, uno, que yo soy tu siervo, y dos, que tú eres el verdadero Dios. La intención era que vieras: Dios es el Dios del fuego, fuego consumidor. Si el altar no hubiera estado reparado, el fuego no hubiera descendido. Pero cuando descendió el fuego, generó tal conmoción, escuche, de santidad, que por eso tuvieron que ser degollados los 450 profetas de Baal, porque el fuego había descendido. Y te voy a decir algo que es verdad, te lo digo como pastor y te lo digo como oveja que yo he sido muchos años. Muchos de nosotros sabemos, o sea, no tiene que venir un profeta a una línea para decirnos qué necesitamos restaurar. Muchos de nosotros sabemos el área que necesitamos restaurar. Yo ahí sentado lo sabía, aquí al frente lo sé más. ¿Usted cree que no? Siempre estamos en una situación de: ay Señor, ay Señor. ¿O no fue el profeta que dijo: o Isaías, cuando Isaías vio al Señor y dijo: ay, creo que soy muerto, soy hombre de labios inmundos? ¿O no dice la Biblia que el profeta Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros? Amados, por favor, se lo aseguro,
La mayoría de nosotros sabemos el área que necesitamos restaurar. Pero hoy Dios quiere que sepamos que Él quiere enviar su fuego sobre nosotros. Él quiere enviar su fuego sobre nosotros. Pero necesitamos buscar santidad, buscar la verdadera obediencia a Dios, no a mandamientos de hombres. Dios no te pide que te vayas de rodillas hasta un lado. Sacrificios, dijo no. Obediencia. Ama a tu prójimo. Amar a Dios. O sea, lo clásico. ¿Sí o no? Aterrizo rápidamente. Hechos capítulo 2. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2 desde el verso 1? Vamos a ver ahora conjuntado el viento y el fuego. Cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Cuál era el día del Pentecostés? Bueno, Pentecostés era una fiesta de los judíos. Y es una fiesta, perdón, no era, es una fiesta de los judíos. Y una de las más importantes. Hechos capítulo 2, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. Si es que el Espíritu nos guía más adelante. Gloria a Dios, aleluya. Pero llegó este día del Pentecostés, que coincidía, gracias Espíritu Santo, 50 días después de la Pascua. En la Pascua Jesús estuvo con sus discípulos. Después de la Pascua, Él ahí establece la Santa Comunión, que nosotros la vamos a tomar dentro de 2 domingos. Pero Él establece ahí, después va al Getsemaní, orando ahí, luego es aprendido en el Getsemaní, es enjuiciado, los juicios que pasó, y luego es crucificado, resucita al tercer día, sube al cielo, después baja, se presenta con muchas pruebas indubitables, y llega el momento en el que les dice, durante 40 días, y luego les dice, pero no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa. La promesa. ¿Y qué pasó el día de Pentecostés? Que coincide con la misma fiesta de los judíos, pero ellos coincide porque ellos habían y dijeron, pues vamos a estar unidos buscando la presencia, buscando la promesa de Dios. Y estaban todos unánimes juntos. Y por si alguien, aparte de lo que ya tiene personal, busca pastor, ¿y qué más va a suceder para que el fuego suceda en la iglesia? Que estemos juntos, unánimes, de una misma alma, de un mismo sentir, que no haya conflictos entre nosotros. Cuando ellos estuvieron unánimes, en un mismo ánimo, se cumple la promesa. Dice, y de repente, ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje de nuestro pastor? Los de repentes de Dios. Los de repentes de Dios. ¿Cuántos se recuerdan eso? Pues déjenme decirle algo nuevo que yo recibí de toda esa línea de los de repentes. Todos los de repentes de Dios, pasados, presentes y futuros, todos en un sentido eran cosas o son de situaciones que se venían esperando. Y por cierto, Cristo va a venir por segunda vez y la iglesia lo está esperando y va a venir de repente, pero lo estamos esperando. La espera tiene que ser constante, la espera tiene que ser de yo lo estoy esperando y mientras estoy viviendo y estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera y tengo que alcanzar el propósito y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, pero a la misma vez yo lo estoy esperando. ¿Cuándo va a venir? No sé, el día y la hora nadie la sabe, pero sé que es más pronto de lo que antes estábamos esperando, porque por décadas, por generaciones hacia atrás ya se predicaba, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Ese de repente puede suceder en cualquier momento, pero tenemos que estarlo esperando. Y este de repente de Dios vino después de que ellos estuvieron unidos, juntos, orando, buscando a Dios, ayunando, unánimes.
¿Y sabe qué hemos estado haciendo por este congreso? Hemos estado ayunando, hemos estado en unidad. Amado, nos hemos preparado porque yo tengo la expectación que en el congreso va a haber un nuevo Pentecostés, va a haber una llenura del Espíritu, va a haber un fuego que va a descender, el soplo del Espíritu va a estar sobre ese lugar. Algo va a pasar porque todos vamos deseando una misma cosa, que queremos más de ese fuego, de esa presencia de Dios. Y de repente, todos los de repente, pero ya lo esperaban. ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué estaban unánimes? Porque esperaban la promesa. Acuérdense que para el cristiano la espera no es pasiva, de brazos cruzados, a ver aquí, es activa, es haciendo, es haciendo, es haciendo, pero es haciendo y en la espera de la fe. Y de repente vino ¿de dónde? Vino del cielo. Amado, es que a mí no me interesan las cosas que vienen del mundo o de los humanos. A mí me interesa lo que viene del cielo. Y hay que aprender a discernir cuando algo viene del cielo. ¿Cuántos perciben que este mensaje viene del cielo? No por mí, porque Dios quiere hablarle a su iglesia. Viene del cielo, amado. El cielo sigue hablando. Hay un pueblo que está escuchando. ¿Cuántos dicen amén? Vino del cielo. ¿Qué vino del cielo? Un estruendo como de un viento. Ahora aquí el viento, un viento recio que soplaba sobre ese grupo de 120 que, aunque habían oído las enseñanzas de Jesús por 3 años, habían caminado con él y habían obedecido el hacer un montón de cosas, y que ve con alforja y ve sin alforja, y ve así y ve asado, y hace esto y hace lo otro, que lo habían visto resucitado, que habían pasado procesos de formación, de discipulado, pero que sin el Espíritu Santo eran como el valle, eran como Adán antes de que Dios soplara. ¿Está aquí conmigo? Ya conectó todo ahí. El Espíritu Santo necesitaba soplar para que ese día se activara la vida en la iglesia. La iglesia necesita el soplo del Espíritu Santo, el cual, ¿cómo dice la Escritura? El cual llenó ¿qué? Solo el altar, solo de aquel lado. O sea, yo digo que cuando Emilio vio que los que estaban en fuego estaban de este lado, dijo: mejor de allá me paso para acá, que se queden allá los fríos. No es acá los fríos y acá los calientes y allá los tibios. Dios quiere llenar toda la casa del mismo fuego, amado, que todos tengamos el mismo fuego, el cual llenó toda la casa donde estaban, toda la casa donde estaban. Dios va a llenar todo, Él quiere llenarlo todo, su propósito siempre es llenarlo todo. Él no quiere la mitad de nuestro corazón, Él quiere todo, porque quiere llenarnos todo. Y llenó toda la casa donde estaban sentados. Ay, 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 tú estás sentado, hasta me quiero ir a sentar, porque yo también quiero ser lleno de toda la casa, porque todos estaban sentados. Santo es el Señor. O sea, no dice hincados, no dice llorando, no dice latigueándose, amado. Estaban hasta sentados, orando tal vez, meditando en la palabra, en las enseñanzas de Jesús, que no sé. Pero fíjese, viento del Espíritu sopló, llenó toda la casa, un viento recio, un estruendo. Pero en ese instante se les aparecieron lenguas repartidas como ¿qué? Como de fuego. El mismo fuego que iba a arder ahora sobre de ellos. Pero no los iba a consumir a ellos, iba a consumir todo lo que no es santo, iba a consumir todo lo que les estorbaba para poder hacer la gran comisión. Fueron repartidas lenguas como de fuego, asentándose sobre ¿quiénes? Solo sobre los apóstoles, solo sobre la cabeza de la iglesia, sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de ellos.
Dios quiere llenarnos a cada uno, a cada uno, a cada uno. Ese es el deseo de Dios. Ay, qué bueno que Dios es bueno. Y ahí es donde yo me digo, Señor, yo quiero ser más como tú, porque yo tengo que cambiar mi manera de pensar, porque si fuera asunto de hasta de mi gusto, yo no escogería a muchos. No me escogería ni a mí mismo. Yo diría, no califico. ¿Alguien aquí siente que califica para lo grande que Dios quiere hacer? Es que amado, qué bueno que no sea nuestro criterio, porque si fuera nuestro criterio, yo no califico, tú no calificas, menos este. Así, o sea, así nos vamos, o sea que a nuestro criterio. Pero ¿sabes cuál es el criterio de Dios? Él quiere derramar su espíritu sobre todos, grandes y pequeños, los que están hasta el frente y los que están hasta atrás. Dios quiere derramar ese fuego y ese soplo sobre todos. Eso es lo que yo espero en el Congreso. Póngase.